Cuando el general James Foley regresó de Afganistán, no desempaquetó sus medallas para colgarlas en la pared como esperaba su esposa Margaret. El helicóptero Black Hawk todavía lo despierta de madrugada. Aunque hayan pasado años desde su última misión en el Valle de Pech, las manos le tiemblan al tomar el café, y Margaret ya no pregunta porque prefiere beberlo de pie mirando hacia la puerta. James sabe que su cuerpo regresó a Arlington, Virginia, pero su cerebro sigue acampando entre las montañas de Afganistán esperando una emboscada. Esta es la historia de un general que ganó todas sus batallas en la guerra y perdió todas las suyas en la paz de su hogar. Por las noches, cuando la casa se queda en silencio, James sueña con una figura sin rostro que lleva un uniforme raído sin insignias. Nunca habla, nunca levanta un arma, solo señala las 11 medallas que James guarda en una caja de terciopelo azul dentro del armario. Esa imagen silenciosa le provoca más terror que cualquier ráfaga de ametralladora que enfrentó en 32 meses de combate real. Margaret encuentra a James sentado en la mesa del comedor a las 3 de la madrugada, con todas las medallas en hilera sobre el mantel blanco. «No puedo dormir», responde él sin mirarla, «porque cuando cierro los ojos él viene a visitarme y me muestra todas las balas que no me mataron». Ella no pregunta quién es él, porque ya lo sabe, aunque James nunca lo haya nombrado en voz alta frente a ella. El enemigo desconocido está enterrado en la parcela 47, fila 12, tumba 9 del Cementerio Nacional de Arlington, bajo una lápida de mármol blanco. La piedra dice solo soldado desconocido del conflicto en Afganistán, sin nombre, sin rango, sin fecha, sin ninguna otra palabra. James vio esa tumba por primera vez durante una visita oficial, cuando aún llevaba su uniforme de gala y un ayudante anotaba cada movimiento. Mientras todos miraban la tumba del soldado desconocido de la Primera Guerra Mundial, James se apartó del grupo y se arrodilló en otra parcela. Allí, sobre el césped húmedo de abril, comprendió que el verdadero enemigo no era el hombre que disparaba desde las montañas con un fusil viejo. El verdadero enemigo era él mismo, o más bien la versión del que seguía dando órdenes en su cabeza sin poder distinguir a un niño de un francotirador. Esa noche, después de regresar del cementerio sin decirle a Margaret dónde había estado, James se sentó en su escritorio a escribir una carta. «No sé tu nombre, hermano enemigo, pero te he llevado dentro de mi cráneo durante 7 años, 3 meses y 12 días», escribió en papel amarillento. «No sé si tenías esposa, hijos, una madre que te esperaba, pero sé que tenías miedo, el mismo miedo que yo tenía en el río Helmand. Y sin embargo», continuó mientras una lágrima caía sobre la palabra hermano, «yo sigo vivo y tú estás bajo tierra, y eso no es justicia». La primera medalla que envió fue la Cruz de Servicio Distinguido, la más pesada de todas, recibida de manos del propio presidente en la Casa Blanca. La envolvió en papel marrón reciclado y la ató con cordel de cocina, metiendo la carta junto al metal brillante dentro del paquete. En el exterior escribió con marcador negro: «Para el soldado desconocido, parcela 47, fila 12, tumba 9, Cementerio Nacional de Arlington». Al día siguiente, caminó hasta la oficina de correos de Falls Church, con una chaqueta de cuero vieja y el paquete bajo el brazo. La empleada del mostrador, una mujer latina llamada Sofía, lo miró con curiosidad al ver el extraño destinatario en el paquete marrón sin remitente. «Señor, esto no tiene dirección completa, no puedo garantizar que llegue», le dijo Sofía mientras tecleaba algo en su computadora con duda. «No se preocupe», respondió James con una calma que sorprendió hasta a él mismo. «El cartero igual lo encontrará, porque los muertos también reciben correo». Sofía selló el paquete y lo dejó caer en el carrito de envíos, sin saber que participaba en el acto más extraño y sagrado de su carrera. La segunda medalla, la estrella de bronce, la envió al día siguiente con una nota mucho más breve pero infinitamente más dolorosa que la primera. «Por la noche que no disparaste, cuando escuché cómo se atascaba tu AK-47 a solo 30 metros de mi posición en la niebla del río Helmand. Recordaba esa noche con claridad enfermiza, el sonido metálico del cerrojo fallando, el silencio y los ojos llenos de lágrimas del joven soldado. Ese muchacho de no más de 19 años bajó su arma y se desvaneció entre los árboles de granados como un fantasma que nunca lo abandonaría». Al final de la primera semana, James había enviado 4 medallas a la tumba del soldado desconocido, cada una con una confesión diferente escrita a mano. «Por el prisionero que ejecuté en una aldea cerca de Kandahar porque no había espacio en el helicóptero para llevarlo vivo», escribió en el tercer paquete. «Por la escuela que bombardeé por error porque mis mapas estaban desactualizados», escribió en el cuarto paquete junto a una medalla de campaña.
Por la mentira que le dije al capellán militar cuando me preguntó si estaba en paz con Dios, escribió en el quinto envío, con la letra temblando. Margaret encontró las cajas de terciopelo azul vacías dentro del contenedor de reciclaje una semana después y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No lloró de inmediato, sino que se quedó mirando aquellas cajas vacías como quien mira los restos de un naufragio desde la orilla del mar. Entendió entonces que James no estaba deshaciéndose de honores por capricho o locura, sino entregando sus propias heridas a un muerto. Los vecinos comenzaron a susurrar que el general Foley había perdido la cabeza, pero un veterano de Corea dijo: «Déjenlo en paz, ese hombre no está loco». Al 10º día, James envió su pistola Beretta M9 de servicio, descargada y con el seguro puesto, envuelta en una camiseta vieja del ejército sudada. Junto al arma metió una nota escrita a mano que decía: «Esto debía protegerme de hombres como tú, pero en cambio me hizo exactamente como tú». Sofía, al ver el paquete con forma de pistola, llamó a su supervisor Dennis, un exmarine de la Primera Guerra del Golfo que entendía de estas cosas. Dennis miró a James a los ojos, reconoció esa misma mirada en el espejo años atrás, y selló el paquete sin hacer una sola pregunta más. El cuidador del cementerio, un hombre de 67 años llamado Harold, que perdió una pierna en Vietnam, comenzó a anotar los paquetes sobre la tumba. Al principio pensó que era una broma de mal gusto de estudiantes, pero cuando abrió el primer paquete y vio brillar la cruz de servicio distinguido, comprendió. Harold decidió no reportar los paquetes a sus superiores, sino colocar cada medalla con cuidado sobre la lápida de mármol formando una hilera brillante. Cada mañana, antes de que llegaran los turistas, se arrodillaba frente a la tumba y susurraba: «Alguien te está pidiendo perdón, soldado desconocido». Una tarde lluviosa de noviembre, James condujo su vieja Ford F-150 hasta la entrada del cementerio y caminó con paso firme hacia la parcela 47. La lluvia le empapó el cabello gris y le corrió por el cuello de la chaqueta de cuero, pero él no apresuró el paso ni buscó ningún refugio. Cuando llegó a la tumba, se arrodilló sobre el césped encharcado sin importarle que el barro manchara su único traje decente de los domingos. Allí, frente a aquella lápida anónima que ahora lucía 11 medallas brillantes, James Foley rompió en un llanto que no se permitía desde los 12 años. «Tú nunca me enviaste nada», susurró James con la voz quebrada por los sollozos y el agua de lluvia mezclada con las lágrimas saladas. «Ni una bala, ni una bayoneta, ni una piedra, solo el maldito recuerdo de tu silencio aquella noche en el río cuando pudiste matarme. Y yo, en cambio, te maté 100 veces en mis pesadillas, te maté con bombas lanzadas desde drones, con francotiradores, con órdenes frías desde un escritorio». «¿Quién ganó esta guerra, hermano?», preguntó James al mármol blanco, sabiendo que nunca obtendría respuesta pero necesitando hacer la pregunta igual. Esa noche, después de regresar a casa con la ropa todavía mojada y los ojos hinchados de tanto llorar, James abrió el armario del pasillo lentamente. Miró la caja de terciopelo azul que ahora estaba completamente vacía, sin una sola medalla, sin un solo peso de metal sobre el terciopelo suave. Margaret lo encontró allí, de pie frente a la caja vacía, con una expresión que ella nunca había visto en su rostro en 30 años de matrimonio. No era tristeza, no era alivio, no era locura, era algo así como la calma profunda que sigue a una tormenta eléctrica cuando el cielo se aclara. «No lo sé», respondió James después de un largo silencio en el que solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la pared. «Pero creo que por primera vez en 8 años, ya no quiero morirme cuando me despierto por las mañanas al lado tuyo». La última medalla que envió fue su mayor tesoro, la Medalla de Honor del Congreso, una estrella de 5 puntas bañada en oro puro. La había ganado por arrastrar a 6 soldados heridos bajo fuego enemigo, aunque dejó atrás a 3 que siguen gritando su nombre en su cabeza. Envolvió la medalla en una página arrancada de su diario de guerra, donde había escrito a las 3 de la madrugada: «Soy el general que sobrevivió a su propia humanidad». Metió la medalla y la página en un sobre de papel manila que compró en la papelería del barrio, y lo selló con cinta adhesiva dando 3 vueltas completas. Esta vez, cuando llegó a la oficina de correos de Falls Church, Sofía ya lo estaba esperando con el sello en la mano y los ojos llenos de ternura. Esa noche, después de enviar su última medalla, James durmió por primera vez en 8 años sin que el soldado desconocido apareciera en sus sueños. En lugar de la pesadilla habitual, soñó con un campo inmenso de trigo dorado que se mecía con el viento bajo un sol tibio de primavera sin guerra. En medio del campo, sentado bajo un árbol de granadas rojas que jamás había visto en ningún libro, estaba el soldado que ahora tenía rostro. El soldado,
que tenía una sonrisa tranquila y una mano levantada en señal de saludo amistoso, señaló el pecho vacío de James sin medallas. Y dijo con una voz suave como el rumor de un río lejano: «Ahora eres liviano, hermano. Vuela, que yo ya no estoy enojado contigo». James despertó antes del amanecer, cuando el reloj digital de la mesilla aún marcaba las 5:47 de la madrugada, y no sintió la necesidad de revisar las puertas. Se levantó con una lentitud desconocida, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo moverse sin la urgencia del combate, y caminó descalzo hasta el espejo del baño. Allí, en la penumbra grisácea que filtraba la cortina de la ventana, miró su propio rostro durante mucho tiempo, buscando algo que había estado ausente. No reconoció al hombre que lo miraba, no porque tuviera la cara diferente, sino porque sus ojos ya no sostenían una guerra dentro de ellos. Margaret despertó una hora después y encontró a James en la cocina preparando el desayuno, algo que no hacía desde antes de su primer despliegue en 2009. Había huevos revueltos en una sartén humeante, café recién hecho y 3 tostadas con mermelada de fresa en un plato de cerámica blanca y rota. «Buenos días», dijo James con una sonrisa que no tenía nada de forzada, y Margaret sintió que el corazón le daba un vuelco tan fuerte que se mareó. No preguntó qué había pasado, no preguntó por las medallas, solo se acercó a él por detrás, lo abrazó con fuerza y apoyó la mejilla en su espalda. James nunca regresó al cementerio después de aquella tarde de lluvia, no por miedo o vergüenza, sino porque sentía que ya había dicho todo lo que tenía que decir. En lugar de visitar lápidas, comenzó a visitar el hospital de veteranos Walter Reed, el mismo donde operaron a cientos de sus soldados heridos en la guerra. Allí se sentaba en la sala de espera sin cita previa, sin uniforme, sin medallas, sin ningún símbolo que delatara su antiguo rango de general. No les daba consejos ni les contaba sus batallas, solo se quedaba en silencio y escuchaba, porque había aprendido que los soldados necesitan fantasmas que sepan callar. Un joven soldado de Tennessee llamado Tyler, que había perdido una mano por una bomba camino a Bagram, le preguntó por la caja de terciopelo azul vacía. James sonrió con esa sonrisa nueva que había aprendido después de enviar todas sus medallas, y le respondió con una calma que sorprendió al muchacho. Porque dentro de esta caja solía estar todo el peso que me impedía vivir, hasta que un día decidí regalárselo a alguien que lo necesitaba más que yo. Tyler no entendió del todo, pero algo en la mirada de aquel hombre mayor le transmitió una paz que ninguna pastilla del hospital le había dado jamás. Pasaron los años, y James cumplió 60, luego 65, luego 70, y en cada cumpleaños Margaret le preguntaba si quería recuperar sus medallas. James negaba con la cabeza cada vez, y su respuesta era invariable: «Esas medallas ya no son mías, se las regalé a un amigo que las cuida mejor que yo». Margaret, que para entonces ya entendía perfectamente a qué amigo se refería, simplemente asentía y le servía otra taza de café con leche humeante. Los vecinos, que ya habían olvidado los viejos rumores de locura, lo veían pasear todas las tardes con una tranquilidad jamás vista en ningún veterano de guerra. Una mañana de primavera, cuando James tenía 73 años y el corazón le empezaba a fallar con pequeños avisos llamados arritmias benignas, recibió una carta. El sobre era de papel manila amarillento, estaba manchado de tierra seca y tenía un sello postal tan antiguo que parecía de otra década completamente diferente. La dirección estaba escrita con una letra temblorosa que James reconoció de inmediato. Era la letra del soldado desconocido de sus pesadillas recurrentes. Dentro del sobre no había ninguna carta, ningún mensaje, ninguna explicación, solo una pequeña piedra redonda y lisa del color gris de las rocas del río Helmand. James sostuvo aquella piedra en la palma de su mano arrugada y sintió que el corazón le latía con una fuerza que no experimentaba desde los días de combate en Afganistán. No era miedo, no era ansiedad, no era el pánico de la batalla, era una especie de gratitud infinita que le brotaba del pecho como agua de un manantial después de la sequía. Margaret lo encontró llorando en el porche trasero de la casa, con la piedra apretada contra el pecho y una sonrisa tan luminosa en el rostro que parecía iluminar todo el jardín. «Me respondió», dijo James con la voz rota por la emoción pero entera por la certeza. «Después de todos estos años, el soldado desconocido me envió una piedra para decirme que me perdona». James guardó la piedra en la caja de terciopelo azul que durante años había estado completamente vacía, y a partir de ese día la llevó siempre en el bolsillo izquierdo de su chaqueta. Los médicos de Walter Reed notaron que su presión arterial se había estabilizado y que sus arritmias habían disminuido, aunque ninguno pudo explicarlo con la medicina tradicional. Los jóvenes soldados a quienes visitaba cada semana comenzaron a llamarlo el general de la piedra,
porque siempre lo veían acariciar aquel pequeño guijarro gris mientras escuchaba. Tyler, el soldado de Tennessee que había perdido una mano, le pidió una vez tocar la piedra y juró haber sentido una calidez extraña, como si guardara el sol del desierto afgano. James Foley murió tranquilamente un domingo de otoño, sentado en su mecedora del porche trasero de su casa en Arlington, con la piedra en una mano y la otra entrelazada con la de Margaret. No hubo gritos, ni sudores fríos, ni manos buscando un fusil que ya no estaba, solo un suspiro suave y una sonrisa que se quedó congelada en su rostro como si hubiera visto a un viejo amigo. Margaret no lloró en ese instante, porque sintió que sería un egoísmo robarle la paz con lágrimas cuando él había esperado tanto tiempo para encontrarla después de tantas pesadillas. Solo cerró los ojos de James con 2 dedos y le susurró al oído: «Vuela, mi general, que allá arriba alguien te está esperando con una piedra en la mano y una sonrisa en la cara». La última voluntad de James, escrita en una hoja amarillenta dentro de su viejo diario de guerra, fue una sola petición: ser enterrado sin nombre en su lápida de mármol blanco. Sin rango, sin fechas de nacimiento ni muerte, sin la palabra general ni la palabra héroe grabadas en la piedra, solo el silencio que él aprendió a amar al final de su vida. Margaret cumplió su deseo al pie de la letra, y el cantero grabó en la tumba: el general que envió sus medallas, un enemigo que aprendió a descansar, y un hermano que, al final, recibió una piedra como respuesta. Hoy, los veteranos que visitan aquella parcela en Arlington dejan pequeñas piedras sobre la lápida, imitando el gesto de aquel general que entendió que a veces regalar es la única forma de recibir perdón. Si esta historia te llegó, deja tu like y suscríbete para más historias como esta.